¿Y a la economía le va bien o le va mal? Todos tenemos la sensación, y diría más que la sensación, la certeza de que no nos va tan bien. O por lo menos a la gente que conocemos. Si algún vecino, la familia, no les alcanza la plata, no llegan a fin de mes, los jubilados se quejan que ganan poco, no hay aumentos de sueldo, los precios aumentan, el gobierno dicen que no aumentan tanto, pero nosotros vemos que aumentan más de lo que deberían, no podemos pagar algunas cosas, ya no podemos hacer gastos que hacíamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Pero el gobierno dice que a la economía le va bárbaro, por lo menos que está mejorando muchísimo. Entonces no entendemos muy bien dónde está la dificultad, cuál es el problema ahí. Si a la economía le va bien, ¿por qué a nosotros no nos va bien? Tendemos a pensar muchos, o tienden a pensar muchos, que se trata de algún problema personal. Mira, yo no estoy haciendo bien las cosas, por eso no me va bien. Pero a la economía le va bien, por lo tanto a los demás les va bien. Es cierto que hay mucha gente que tiene la vida resuelta, pero eso no le pasa a la mayoría de las personas. Generalmente a las que conocen, la gente que conocemos, tienen muchas y serias dificultades últimamente. Tratemos de pensar un poco de qué estamos hablando y si es esto posible. A ver, les propongo un pequeño ejercicio. Hablemos de qué es la economía. No hablemos de la definición académica, de los bienes escasos y las necesidades infinitas. Eso es una definición que no nos sirve demasiado. Hablemos de lo que vemos todos los días. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social que analiza y piensa acerca de el movimiento del dinero, el movimiento de los bienes y de los servicios que tenemos las personas. Cómo compramos, cómo vendemos, cómo intercambiamos, cómo nos ganamos el sustento, el trabajo. Bueno, todas estas cosas que vemos cotidianamente, esa es la economía. Por lo tanto, cuando hablamos de la economía, no podemos personalizarla. No podemos decir a la economía le va bien. Como diría el gobierno, la economía está mejorando. No, la economía no mejora. En todo caso, lo que mejoran son las economías de las personas. La economía mía, la economía tuya, la economía de la familia, la economía de una empresa y la economía de un país. Puede mejorar o puede empeorar. Pero la economía en sí misma no mejora ni empeora. La economía es una ciencia que estudia algo. ¿Esto por qué lo digo? Porque solemos pensar en la economía como algo autónomo. Los teóricos liberales piensan que la economía se mueve a partir de números, de variables, y ellos piensan que es una ciencia matemática. La realidad es que es una ciencia social, la economía, y que depende del comportamiento de las personas, de cómo les vaya a las personas, no a la economía. A la economía no le puede ir bien, no le puede ir mal. Le va bien o le va mal a la economía de un país y a la economía de los seres humanos que habitan ese país. Por lo tanto, si no le va bien a las personas, si no le va bien a los argentinos, económicamente hablando, no podemos decir que a la economía argentina le va bien. Podemos decir, sí, que los números del Estado argentino son superavitarios, gastan menos plata de lo que les ingresa. Esos números que son de los que habla el ministro y el presidente pueden ser que estén mejorando, pero eso no quiere decir que eso se traslade automáticamente a la cotidianidad de las personas. ¿Y esto es por qué es? Bueno, básicamente por varias cosas de las que vamos a hablar ahora. Pero quería enfocarme en este tema de la distancia que hay entre lo que le pasa a las personas del común y lo que le pasa al país en general o al Estado argentino. Hay muchos ejemplos históricos que nos hablan de cómo el Estado era muy rico, tenía grandes riquezas, grandes posibilidades, tenía mucha diversidad de productos y demás,
por ejemplo, uno de los tantos, hablemos de la Rusia del siglo XIX y de principios del siglo XX. Los zares eran todopoderosos, tenían recursos ilimitados en una Rusia gigante, en un imperio gigante, y sin embargo a la población rusa le iba muy mal. Por eso terminaron rebelándose y armando una revolución. No vamos a hablar de cómo funcionó esa revolución, simplemente hablamos de la distancia que hay a veces entre cómo le va al Estado y cómo le va a la población de ese Estado. Para que al país le vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Como dirían varios políticos argentinos, no los voy a nombrar en este momento, pero ellos dicen, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Si no, ¿para qué van a cerrar? No tiene sentido. No tiene ningún sentido que al Estado argentino tenga riquezas y tenga bienestar si la población no puede recibir esos beneficios. ¿De qué hablamos? Hablamos de algún concepto clave que es el de distribución del ingreso. Los recursos deben distribuirse entre toda la población. No de manera equitativa, si alguno dice que no quiere, según los méritos de cada uno, algún otro dirá, bien, no vivimos en un país socialista, vivimos en un país capitalista, podemos discutir ese tipo de cosas. Lo que sí es cierto, que el esfuerzo que hacemos todos tienen que estar bien recompensado. Y la realidad es que hay mucha gente que se mata trabajando, se basa la vida trabajando y no tiene la recompensa necesaria. Y esto es porque está mal distribuido el ingreso. Hay gente que sin hacer nada gana muchísimo dinero y hay gente que trabajando todo el día no gana nada. Eso no debe ser así, no puede ser así. Y mientras suceda eso, al país económicamente le va a ir mal, por más riqueza que tenga. Entonces, a la economía argentina claramente no le va bien. Si se puede decir eso, dijimos que eso no es cierto. Entonces, a los habitantes de la Argentina no le va económicamente bien. Quería referirme a... Y esto de que a los números del Estado les está yendo bien, eso es real hasta cierto punto, pero quería enfocarme en dos puntos claves. Dos elementos de esta economía del Estado. Milei dice que el superávit fiscal es el ancla sobre el cual se va a montar en la Argentina para en el futuro crecer, y habla también del dólar, que vamos a una economía dolarizada y demás, y que necesita tener el dólar quieto, el dólar bajo, que el dólar se va a ir abajo, que no está subvaluado. Entonces hacen todo lo posible por tener el dólar quieto. ¿Esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas? Ellos dicen que haciendo eso a nosotros nos va a ir mejor. Sin embargo, lo que sucede es que pasa absolutamente lo contrario. El déficit fiscal, que había hace un tiempo, se dio vuelta y ahora tenemos superávit fiscal. Eso el gobierno lo vende como algo bueno. Sin embargo, ¿cómo se logró pasar de déficit a superávit? Básicamente con un elemento, cortando gastos. Ustedes saben que para que haya superávit fiscal, esto es básicamente que los ingresos del Estado sean superiores a los egresos del Estado, hay dos formas para lograrlo. O aumentamos los ingresos o bajamos los gastos. Este gobierno decidió no aumentar los ingresos, es decir, no generar actividad económica para que la actividad económica creciente genere más ingresos para el Estado, y decidió hacer lo contrario, cortar el gasto. ¿Cómo se cortó el gasto? Básicamente con la motosierra. Pero la motosierra no fue a la casta, como dijeron ellos, sino que le cortaron fundamentalmente a los empleados del Estado, que no son la casta, son trabajadores, y a los jubilados, que trabajaron toda su vida. Ahí fue el recorte del gasto más importante. Diría yo el 90% del recorte del gasto fue en esas áreas. En el Estado, empleados estatales, bajándole el sueldo a los empleados estatales, despidiendo empleados y recortando las jubilaciones. Entonces,
¿quién está soportando el costo del superávit fiscal? La población. ¿Por qué el gobierno hace eso? Porque necesita que la gente tenga poco dinero en el bolsillo, de tal forma que la gente no pueda ahorrar, no gaste y no aumenten los precios, porque necesita tener la inflación controlada y necesita que no haya ahorro para que el dólar también se mantenga quieto. El gobierno está haciendo muchas otras cosas para mantener al dólar quieto, cuestiones financieras que vemos estos días, el tema de la tasa de interés y demás, que no vamos a hablar ahora porque es muy largo el tema, pero uno de los elementos centrales para que no aumente el dólar es impedir que la gente con ahorro se pase a dólar. Eso provoca que la gente tenga poco dinero en el bolsillo y que se genere una recesión económica. La recesión económica, esa sensación que tenemos de que el dinero no alcanza, pasa por ahí. No nos alcanza el dinero, no podemos ahorrar, compramos solo lo necesario y eso hace que los precios tiendan a bajar. ¿Por qué tienden a bajar o a no subir por lo menos? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay ventas. Si la gente no vende, no puede subir los precios. Se dio el fenómeno en estos días que el dólar se disparó un 14%, pero la inflación fue solamente del 1,9%. ¿Por qué? Porque los comerciantes no pueden vender, las empresas no pueden vender y no pueden subir los precios. Eso diríamos, es bueno. Sí, sería bueno si la economía estuviera dinámica. Pero como la economía no está dinámica, lo que termina sucediendo es que las empresas despiden personas, cierran las persianas, la gente se queda sin trabajo, la gente no consume, y hay mucha gente que no consume ni siquiera lo necesario. Hay gente que se está muriendo de hambre. Recuerden, la motosierra no le sirve a nadie, solo a los que ganan siempre, a los de la timba financiera. La seguimos en la próxima.